Mi hijo Tomás y su esposa Verónica se fueron de vacaciones en un crucero por el Caribe. Antes de salir, me dejaron a cargo de su hijo Mateo, mi nieto de 8 años. Era un niño callado, completamente mudo desde el día en que nació. Los doctores decían que jamás hablaría, que su cerebro no estaba dañado, pero que simplemente no se comunicaba. Yo lo había aceptado así, creyendo que el silencio era parte de su forma de ser. Pero esa mañana, cuando la puerta de la casa se cerró detrás de ellos, algo cambió para siempre. El niño se quedó quieto en medio de la sala. Me miró directo a los ojos, sin moverse, y con una voz clara y fuerte me dijo: «Abuelos, por favor, no tomes eso». Sentí como el cuerpo se me enfriaba. El aire se me fue de golpe. Ese niño, que no había dicho una sola palabra en toda su vida, acababa de hablar, y lo que dijo me heló la sangre. Yo ya había visto cosas terribles. A mis 68 años, después de servir en la guerra de Vietnam y de enterrar a mi esposa hace 4, pensé que conocía el miedo. Vi hombres caer a mi lado, escuché balas rozando mis oídos, sostuve las manos de amigos mientras morían. Después de eso, creí que nada podía asustarme. Me equivocaba. El verdadero terror no suena como una explosión, ni como un grito en el campo de batalla. Suena como la voz temblorosa de un niño que lleva 8 años en silencio, advirtiéndote que alguien bajo tu propio techo quiere matarte. Esa mañana había empezado como cualquier otra. Tomás estacionó su carro frente a mi casa a las 9. Era un jueves fresco de octubre. Las hojas secas cubrían la acera y el aire olía a madera húmeda. Verónica bajó primero. Llevaba un vestido claro y unas gafas grandes. Siempre sonreía, pero su sonrisa nunca me convenció del todo. «Gracias otra vez, don Ernesto», me dijo usando ese tono dulce que se siente más falso que amable. Tomás bajó después con las maletas. «Solo serán 4 días, papá». Verónica tenía todo planeado desde hace meses. Asentí y traté de sonreír. Mi hijo, con sus 42 años, me parecía cansado, distinto. Había algo en su mirada, como si cargara un peso que no podía contar. Pero decidí no decir nada. Del asiento trasero bajó Mateo, sosteniendo su viejo peluche de elefante. Caminó despacio, sin mirar a nadie. Tenía esos ojos grandes, marrones, que parecían ver más de lo que decía. Su silencio siempre me dio tristeza. Verónica dejó una cajita sobre la encimera de la cocina. «Te preparé tu té de manzanilla, don Ernesto, el que te ayuda a dormir. Tómalo 2 veces al día, ¿sí? Por la mañana y por la noche». La observé mientras hablaba. Colocaba las bolsitas en fila, una por una, con una precisión que me resultó extraña. «Es importante que seas constante. A tu edad eso ayuda a la memoria», agregó con una sonrisa helada. Yo asentí, aunque no recordaba haberle hablado nunca de problemas para dormir. Dormía bien, salvo cuando los recuerdos de la guerra volvían sin permiso, pero algo en su mirada me hizo sentir incómodo. Fue apenas un destello, como una sombra cruzándole el rostro. Instintivamente, el viejo soldado que llevo dentro se puso en alerta. Sacudí la cabeza. Me dije que estaba imaginando cosas. «Papá, nos vamos», dijo Tomás. «El barco zarpa en unas horas». Se acercó a su hijo, lo besó rápido en la frente y evitó mirarlo a los ojos. No fue un gesto tierno, fue algo automático. Yo lo noté. También noté que Verónica miró a Mateo con frialdad antes de hablarle. «Pórtate bien con el abuelo, ¿sí? ¿Recuerdas lo que hablamos?» Mateo no respondió. Nunca lo hacía. Solo abrazó su peluche y la miró fijo, sin miedo, pero con algo que me resultó imposible de describir. Se fueron con prisas, entre abrazos rápidos y promesas de llamar. Me quedé en la puerta viendo cómo el auto se alejaba calle abajo, mientras el niño apretaba mi mano con fuerza. Cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, entramos a la casa. Cerré la puerta detrás de nosotros y ese simple clic resonó fuerte, como si marcara el inicio de algo. Fue entonces cuando Mateo me apretó la muñeca con fuerza. Me miró con urgencia, como si tuviera que decirme algo.
Dejó caer su peluche al suelo, me señaló la cocina y su voz, tan clara como el agua, rompió 8 años de silencio. «Abuelo, no tomes el té», dijo temblando. «Mamá le puso algo malo. Quiere hacerte daño». El mundo giró. Las paredes parecían moverse. Sentí las piernas débiles. Ese niño, mi nieto, estaba tratando de salvarme la vida. «¿Qué dijiste, Mateo?». Logré preguntar. «Ella quiere que te mueras», repitió, y las lágrimas empezaron a caerle por las mejillas. No era el miedo inocente de un niño con pesadillas. Era terror verdadero, el miedo de alguien que sabe demasiado. Aquel fue el momento exacto en que entendí que la guerra no había terminado para mí, solo había cambiado de escenario. Ahora el campo de batalla era mi propia casa. Me quedé sin aire. Miré a Mateo tratando de entender lo que acababa de escuchar. Sus pequeños hombros temblaban, pero sus ojos estaban fijos en los míos. No era una broma, ni una confusión de niño. Era miedo puro, miedo de verdad. Lo tomé por los brazos y lo senté en una silla de la cocina. Intenté mantener la voz tranquila, aunque sentía el corazón golpearme en el pecho. «Tranquilo, hijo. Cuéntame despacio. ¿Qué escuchaste?». Mateo respiró hondo. La voz le salía ronca como si hablar le costara. «Cuando tenía 5 años», dijo, «hablé por primera vez. Estábamos en el consultorio del doctor. Vi un camión de juguete y dije, mamá». Solo eso. El doctor se alegró mucho. Empezó a hacerme preguntas, a pedirme que repitiera cosas. Pero ella se enojó. Su voz bajó hasta un susurro. «Cuando llegamos a casa gritó. Me dijo que si volvía a hablar sin su permiso, me llevaría a un hospital donde dormían para siempre a los niños como yo, que nadie me iba a extrañar porque estaba roto». Me quedé helado. Ese niño había vivido con miedo desde los 5 años. La rabia me subió al pecho como fuego. «¿Por eso dejaste de hablar?», pregunté. Mateo asintió limpiándose las lágrimas con la manga. «Tenía miedo, abuelo. Todas las noches pensaba que iba a venir con una inyección. Si me quedaba callado, no me podía hacer nada». Lo abracé. Sentí su cuerpecito temblando contra mí, como un pajarito herido. «Ya pasó, Mateo. Nadie te va a hacer daño mientras yo esté aquí». Me miró a los ojos con una seriedad que no correspondía a su edad. «Yo entiendo todo, abuelo. Siempre lo entendí. Aprendí a leer viendo los subtítulos de la tele y tus libros cuando venías a visitarme. Todos creen que no entiendo, pero escucho todo». Me quedé sin palabras. Aquel niño que el mundo creía perdido había estado aprendiendo solo, observando, recordando. Era mucho más inteligente de lo que cualquiera imaginaba. «Entonces dime, ¿qué escuchaste sobre el té?», le pregunté con calma. Mateo bajó la mirada un momento y luego respondió. «Hace 6 meses mamá hablaba por teléfono en su cuarto. Pensó que yo dormía, pero me levanté y escuché detrás de la puerta. Dijo que necesitaba hacer que tú parecieras enfermo, que tenía que confundirte poco a poco para que todos creyeran que te estabas volviendo loco. Dijo tu nombre, abuelo. Ernesto». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. «¿Y con quién hablaba?», pregunté. «No sé, pero la persona le dijo que eso era muy arriesgado. Ella contestó que valía la pena, que cuando tú murieras, todo pasaría a papá y que ella se encargaría de todo el dinero, de la casa, de las cuentas». Tuve que sentarme. Sentía las manos frías. Mi propia nuera llevaba meses planeando matarme, usando algo tan simple como el té. Mateo siguió hablando, más seguro ahora. «Empecé a juntar cosas, papeles, pruebas. Sabía que si te lo contaba sin mostrarte nada no me creerías. Ella vigila todo. Cada vez que tú ibas a visitarnos, se quedaba cerca escuchando. Esta es la primera vez que estamos solos, por eso te hablo ahora. Mi nieto de 8 años había estado espiando, observando, guardando información en secreto. Un pequeño soldado en una guerra que ni yo sabía que existía». «¿Y las pruebas?», pregunté. «¿Dónde las guardas?». Mateo me miró con determinación. «En mi cuarto. Las escondí donde mamá nunca buscaría». Subimos las escaleras juntos.
Pasamos frente a fotos familiares, mi hijo de niño, mi esposa sonriendo en el jardín, y Mateo de bebé, con esos mismos ojos que lo decían todo sin decir nada. Fotos felices de una familia que ya no existía. El cuarto de Mateo tenía un papel tapiz con dibujos de dinosaurios. Yo mismo lo había puesto años atrás. Él se arrodilló junto a la cama, metió los dedos entre dos tablas del piso y levantó una, revelando un hueco oculto. «Aquí», dijo, bajito. «Aquí guardé todo». Sacó una bolsa de plástico con papeles doblados. Me la entregó con cuidado. Dentro había impresiones, notas escritas a mano, documentos médicos. Los desplegué sobre la cama. El primero era un artículo médico. Síntomas de deterioro cognitivo en adultos mayores. Algunos párrafos estaban subrayados. Pérdida de memoria, confusión, cansancio. Todos síntomas que yo había tenido. El segundo documento era una lista de medicamentos. En los márgenes, la letra de Verónica con cálculos de dosis, tiempos, efectos secundarios. El tercero era el peor. Unas hojas, escritas a mano con el título Notas de Progreso, EE. Eran mis iniciales. Marzo 2024. Primera dosis de lorazepam disuelta en té, sin sospechas. Abril, aumento de dosis, pequeños olvidos. Familia cree que es edad. Junio, se agrega difenidramina, efectos combinados visibles. Agosto, solpidem, ta nocturno, sueño profundo garantizado. Septiembre, nivel de confusión deseado alcanzado. Leí esas líneas una y otra vez. Ella había estado destruyendo mi mente como quien sigue una receta de cocina. Pero la última anotación me heló la sangre. 10 de octubre. Dosis concentrada preparada para la semana. Del crucero. Cantidad suficiente para resolución permanente en 72 horas. Solo quedará L como testigo, incapaz de hablar. L era Mateo. Respiré hondo. Las manos me temblaban. ¿Sabes lo que significa esto, hijo?, pregunté. Mateo asintió despacio. Sí, abuelo, lo entiendo todo. Entonces sacó otro, papel guardado aparte. Una hoja con el sello de un laboratorio. Era un resultado de ADN. Tomás Rivas Fernández, 0% de paternidad. Exclusión confirmada. Lo encontré hace 2 años, dijo el niño con lágrimas en los ojos. Mamá lo guardaba para recordar por qué me odiaba. No soy hijo de papá ni tú, nieto de verdad. Se me cayó el alma. Me arrodillé frente a él y lo abracé fuerte. Escúchame bien, Mateo, le dije mirándolo a los ojos. La sangre no hace a la familia, el amor sí. Tú eres mi nieto, y eso nunca va a cambiar. Lo apreté contra mi pecho, jurando en silencio que nadie más lo volvería a lastimar. Y fue en ese momento cuando decidí que esta vez no sería la víctima. Esta vez iba a pelear. Bajamos a la cocina en silencio. Yo llevaba los papeles bajo el brazo como si fueran oro puro. Cada hoja era una prueba, cada palabra escrita era un pedazo de la verdad que Verónica había intentado esconder. Puse los documentos sobre la mesa y los extendí con cuidado. Todo encajaba: el té, mis olvidos, los mareos, la confusión. Nada había sido culpa de la edad. Era ella, envenenándome poco a poco. Mateo se sentó frente a mí, serio, observando. Ya no parecía un niño de 8 años. Había algo en su mirada que recordaba a los soldados jóvenes que conocí en Vietnam. Miedo, sí, pero también determinación. Abuelo, tenemos que hacer algo, dijo. Sí, hijo, respondí. Vamos a hacerlo, pero con cabeza fría. En la guerra aprendí que el pánico mata más rápido que las balas. Fui al Tomanbas fregadero, llené 2 vasos de agua y le di uno. Nada de té, Mateo, solo agua. Él asintió y bebió despacio. Después me miró. ¿Qué vas a hacer? Primero confirmar lo del veneno. Necesito que un médico amigo analice mi sangre. Después conseguiré grabar a tu mamá. Ella misma va a confesar todo. Y, si no lo hace, preguntó él bajito, lo hará. La gente así siempre habla de más cuando cree que ha ganado. A las 3:15 de la tarde llamé al doctor Martín Salinas, un viejo amigo y exmédico militar. Sirvió en la misma época que yo,
aunque en otra unidad. Era de los que no hacían preguntas innecesarias. Martín, soy Ernesto, le dije. Necesito un análisis completo de sangre, urgente. No puedo explicarte por teléfono, pero es grave. Su tono cambió al instante. ¿Puedes venir a la clínica? No. Manda a alguien a mi casa, pero que sea de confianza. En media hora estará ahí, respondió. Colgué y miré a Mateo. A partir de ahora no digas nada a nadie. Ni una palabra si llaman, ¿entendido? Entendido, abuelo, dijo con seriedad. A las 4 en punto, una enfermera llegó y me sacó sangre. Mateo observaba desde el sofá, quieto, sin decir nada. El doctor Salinas vino personalmente a recoger las muestras. Me miró con el ceño fruncido. ¿Esto tiene que ver con Verónica?, preguntó. Lo miré en silencio. Solo dime que lo sabrás mañana. Te llamo temprano, dijo él, y se fue sin insistir. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenarlo todo. Mateo se acercó a la mesa y empezó a organizar los documentos de su madre por categorías: medicinas, notas, cálculos, la prueba de ADN aparte. Todo en orden, como si supiera lo que hacía. Tu mamá va a llamar esta noche, le dije. Siempre lo hace cuando viajan, ¿verdad? Sí, respondió. A las 8, siempre a las 8. Asentí. Perfecto. Necesita creer que todo va según su plan. Si piensa que sigo enfermo, se sentirá segura, y ahí es cuando bajará la guardia. Pasamos más de 1 hora ensayando. Fue casi cómico si no fuera tan triste. Un viejo veterano y un niño de 8 años practicando cómo engañar a una asesina. Yo fingía olvidar cosas, arrastraba las palabras, me hacía el confundido. Mateo me corregía con paciencia. Tienes que sonar más perdido, abuelo, como cuando el mes pasado no encontrabas tus llaves. Sonreí. Eres buen instructor, soldado. No soy soldado, dijo él bajito. Sí lo eres. Has estado en territorio enemigo 8 años sin rendirte. Eso te hace soldado. A las 8 en punto el teléfono sonó. Mateo me hizo un gesto y se sentó al otro lado de la mesa, escuchando en silencio. Contesté con voz cansada. ¿Aló? Era ella. Hola, don Ernesto. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien con Mateo? Mateo... El niño. Sí, aquí está. Buen chico, siempre callado. ¿Ha comido bien?, preguntó con ese tono dulce que ahora me daba náuseas. Creo que sí. ¿O fue ayer? No recuerdo bien. Los días se me mezclan, dije arrastrando las palabras. Mateo levantó el pulgar. Lo estaba haciendo bien. Ay, pobrecito, respondió ella. Eso pasa, don Ernesto. Es normal a su edad. ¿Ha tomado el té que le dejé? Sí, el té. Me hace dormir mucho. A veces veo a Teresa en el jardín. Guardó silencio unos segundos. Eso es normal también. El té le ayuda con eso. No se preocupe. Siguió hablando de residencias para adultos mayores, de enfermeras, de cuidadores. Decía que yo merecía estar en un lugar tranquilo, con atención las 24 horas. Yo solo respondía con murmullos. Cada palabra suya era otra prueba. Cuando colgó, dejé caer el teléfono y miré a Mateo. Se lo creyó todo, dijo él. Sí, respondí. Está convencida de que el veneno hizo efecto. Miré el calendario de la pared. Ellos volverían el domingo. Teníamos 2 días para terminar el plan. Mañana sabremos si tengo esas drogas en la sangre, le dije. Y cuando lo confirmemos, la atraparemos con sus propias palabras. Mateo asintió con los ojos llenos de determinación. ¿Y si algo sale mal? Entonces improvisamos, respondí. Eso también lo aprendí en la guerra. Esa noche, mientras él dormía, me senté frente a la foto de Teresa. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme desde algún lugar. Vieja, parece que la batalla no terminó, pero no te preocupes. Nuestro nieto es más fuerte de lo que imaginamos. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba solo. El enemigo ya no estaba en la selva. Ahora estaba en casa. Y yo estaba listo para enfrentarlo. El viernes amaneció gris. Dormí apenas 2 horas, pensando en todo lo que podía salir mal.
Preparé café, solo café, mientras Mateo aún dormía. No quise despertarlo. El niño merecía descansar después de cargar tanto peso en silencio durante años. A las 9 en punto, el teléfono sonó. Era el doctor Salinas. Contesté con la voz firme, aunque por dentro sentía que se me partía el alma. «Dime, Martín». «Ernesto, siéntate», dijo con voz grave. «Encontramos 3 sustancias en tu sangre que no deberían estar ahí. Lorazepam, difenhidramina y zolpidem. Las 3 en niveles muy altos». No dije nada, solo escuché mientras él explicaba. «Separadas ya serían peligrosas, pero juntas es una bomba. Si hubieras seguido tomando ese té una semana más, habrías sufrido daño cerebral irreversible. 2 semanas más y probablemente habrías muerto dormido. Nadie habría sospechado nada». Me quedé mirando el suelo. Escucharlo en palabras médicas, frías, lo hizo real. «Gracias, Martín», dije. «Al fin. No digas nada a nadie todavía. Dame 24 horas. Necesito terminar algo». «Ernesto, esto es intento de homicidio», insistió él. «Lo sé, pero si llamo a la policía ahora ella escapará. Está en un crucero. Déjame actuar. Te doy mi palabra. El domingo todo saldrá a la luz». Hubo silencio. Luego suspiró. «Tienes mi palabra, viejo, pero cuídate». Colgué y me quedé quieto, sintiendo cómo la rabia me hervía dentro. Era una furia contenida, la misma que conocí en la guerra cuando veía injusticias que no podía detener. Solo que ahora no era un enemigo desconocido, era mi propia nuera. Mateo bajó, de su cuarto, despeinado, con su elefante de peluche en la mano. «¿Qué dijo el doctor?», preguntó con miedo en la voz. «Tenías razón, hijo», le respondí mirándolo fijo. Me estaba envenenando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En su lugar, apretó los puños. «Entonces, hay que atraparla, abuelo». «Sí, pero para eso necesitamos una prueba que nadie pueda negar, una confesión». A las 11 de la mañana llamé a mi abogado, don Ricardo Fuentes, un hombre discreto que llevaba años manejando mis papeles. «Ricardo, necesito saber algo», le dije. «Si grabo una conversación dentro de mi casa sin que la otra persona lo sepa, ¿sirve como prueba legal?». «Depende. Si tú participas en la conversación, sí. Es válida», respondió sin dudar. «¿Puedo saber de qué se trata?». «De justicia», contesté. «Y necesito que vengas el domingo por la tarde a mi casa con todo lo necesario para registrar una declaración formal». Hubo una pausa, pero su voz se mantuvo firme. «Ahí estaré, Ernesto». Después de colgar, le expliqué a Mateo el plan. «Vamos a comprar una grabadora pequeña, de esas que no se notan. Cuando ella vuelva, hablaremos frente a ella, como si yo estuviera débil y confundido. Dejaré que hable, que se confíe, que diga cosas, y tú, cuando llegue el momento, sacarás la grabadora y le dirás la verdad». «¿Yo?», preguntó él con los ojos muy abiertos. «Sí, soldado. Este será tu momento. Tienes que ser fuerte». Fuimos a una tienda de electrónica en el centro. El vendedor, un muchacho joven, nos mostró varios modelos. Elegí una grabadora negra pequeña del tamaño de un encendedor. «Graba todo con claridad hasta 10 metros», nos explicó. La probamos en el estacionamiento. Mateo se alejó unos pasos y contó hasta 10. La voz se escuchó perfecta. «Funciona», dije. «Vamos a casa». Esa tarde repasamos el plan una y otra vez. Puse la grabadora detrás de mis libros viejos de guerra, en la estantería del salón. Nadie miraba ahí. Mateo practicó caminar desde el suelo hasta la estantería sin hacer ruido. Lo hizo tantas veces que al final podía hacerlo con los ojos cerrados. Luego, practicamos las frases que él diría. «Esto ha estado grabando todo desde que entraste», le hice repetir. «Yo puedo hablar. Siempre pude». Al principio su voz temblaba, pero poco a poco fue sonando más segura. Había algo poderoso en escucharlo hablar así, fuerte, decidido. Por la noche cenamos poco. La tensión era tanta que ninguno tenía hambre. Le conté historias de la guerra para distraerlo, cómo aprendimos a mantener la calma bajo fuego,
cómo el miedo podía ser tu peor enemigo si lo dejabas ganar. Antes de dormir, me preguntó, ¿y si mañana algo sale mal? ¿Y si ella se da cuenta? ¿Antes? Entonces nos adaptamos, le dije sonriendo. En la guerra aprendí que ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo, pero eso no significa que pierdas, solo significa que debes pensar rápido. Me miró en silencio y asintió. Confío en ti, abuelo, lo abracé. Y yo en ti, hijo. Cuando se quedó dormido, me senté en el sillón del salón mirando la foto de Teresa, mi difunta esposa. Su sonrisa parecía mirarme desde otro tiempo, cuando todo era más simple. Vieja, le dije en voz baja, cuida a tu nieto desde donde estés. Mañana será un día largo. Me quedé ahí toda la noche, sin cerrar los ojos, escuchando el tic-tac del reloj y el suave respirar de Mateo en el cuarto de arriba. Al amanecer, ya no era solo un abuelo asustado, era un soldado otra vez, preparando su última misión. La diferencia era que ahora no peleaba por una bandera, peleaba por mi familia. El sábado, amaneció con un sol fuerte, de esos que parecen burlarse del miedo. Afuera los pájaros cantaban, los vecinos paseaban sus perros, y todo parecía normal. Nadie imaginaba que dentro de esa casa se preparaba una trampa mortal, una guerra entre un viejo y su nuera asesina. Mateo bajó temprano, con su pijama arrugado y el elefante de peluche bajo el brazo. Tenía ojeras, pero sus ojos estaban despiertos, atentos. ¿Dormiste algo, abuelo?, preguntó. No mucho, le dije, pero no importa. Hoy todo debe quedar listo. Mañana ganamos esta batalla. Desayunamos pan con mantequilla y café, nada de té, ni una sola gota. Mientras comíamos, revisamos los detalles del plan. La grabadora estaba bien escondida, con la batería cargada al 100%. Teníamos los documentos guardados en una carpeta azul, listos para mostrar al abogado. A media mañana toqué el sobre donde guardaba los papeles del laboratorio. Era la prueba definitiva del veneno. Cuando los vi, sentí algo dentro de mí. Ya no era miedo, era calma. Esa calma que uno siente justo antes de entrar a combate. ¿Estás seguro de querer hacer esto?, le pregunté a Mateo. Sí, abuelo. Quiero que sepa que no tiene poder sobre mí, respondió con firmeza. Sonreí. Ese niño tenía el valor que muchos adultos pierden con los años. Pasamos la tarde preparando la casa. Guardamos los medicamentos y los frascos vacíos que ella había dejado. Los envolvimos en bolsas con guantes de cocina para no dejar huellas. Todo eso lo metería al congelador, por si alguien intentaba manipular las pruebas. A las 5 el doctor Salinas llamó otra vez. Ernesto, ¿ya pensaste qué vas a hacer?, preguntó preocupado. Sí, Martín. Mañana lo resolveré, pero necesito que estés listo para enviar los resultados al fiscal cuando te lo diga. ¿Me estás diciendo que vas a enfrentarte a ella solo? No estoy solo, dije mirando a Mateo. Tengo ayuda. El doctor suspiró. Eres el mismo terco de siempre, pero confío en ti. Cuídate, viejo. Colgué y miré al reloj. Faltaban menos de 24 horas. Esa noche hicimos una cena sencilla. Comimos en silencio. Cada sonido del reloj nos recordaba que el tiempo corría. A las 9 Mateo se levantó de la mesa y me abrazó. Gracias por creerme, abuelo. Nadie más lo hizo. Siempre te creí, hijo, le respondí con la voz temblorosa. Solo necesitaba oírte una vez para saber que decías la verdad. Lo arropé y me quedé sentado junto a su cama hasta que se durmió. Tenía el rostro tranquilo, por fin libre del peso de tantos años de miedo. Cuando amaneció, el domingo 10 de octubre, supe que había llegado el día. A las 8 en punto, llamé a mi abogado. Ricardo, ven a la casa a las 3. Trae una cámara, testigos, si puedes, y un documento para firmar la denuncia. Entendido, dijo él. ¿Va a estar tu hijo? Sí, y su esposa. Necesito que veas con tus propios ojos lo que va a pasar. Después llamé a Martín. A las 4 tendrás un correo con todo, le dije. Pasamos el resto del día esperando. Mateo me ayudó a limpiar el jardín y a preparar el almuerzo.
Queríamos que todo pareciera normal, una casa tranquila recibiendo a la familia. A las 2:30 sonó el timbre. Era Ricardo, puntual como siempre. Traía una carpeta, un sello notarial y su grabadora personal. Detrás de él venía su secretaria, Laura, una mujer joven pero seria. «Ernesto, ¿estás seguro de esto?», preguntó al entrar. «Más que nunca, pero necesito que se mantengan en silencio hasta que les dé la señal». Les mostré la estantería donde estaba la grabadora escondida. Les expliqué cómo Mateo debía acercarse en el momento justo. Ricardo asintió impresionado por la preparación. «Esto parece una operación encubierta», bromeó. «Lo es», respondí. «Solo que el enemigo es de la familia». A las 3:30 escuchamos el ruido de un carro estacionando frente a la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mateo corrió a su cuarto como si estuviera jugando. Ricardo y Laura se sentaron en el comedor fingiendo revisar papeles. Yo me quedé en el sillón, con una manta sobre las piernas, fingiendo estar débil. La puerta se abrió. Era ella, Verónica. Llevaba gafas oscuras, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa falsa en los labios. Detrás venía Tomás con cara de cansancio. «Papá», dijo él, «te ves mucho mejor de lo que pensé». «Sí, mejor», contesté despacio. Verónica me besó en la mejilla. Sentí un escalofrío. «Qué alegría verlo, don Ernesto. ¿Tomó su té mientras estuvimos fuera?», preguntó con voz melosa. «Todos los días», mentí. Sus labios se curvaron apenas. Una sonrisa pequeña, satisfecha. «Me alegra. Le traje más bolsitas por si acaso». Sacó un frasco nuevo de su bolso. Ricardo levantó una ceja, disimulando la sorpresa. «Qué amable», dije mientras me temblaban las manos bajo la manta. Mateo bajó las escaleras con paso lento. Se acercó, abrazó a su padre y saludó con una voz apenas audible. «Hola, mamá». Ella le acarició el cabello sin afecto, sin siquiera mirarlo. «Hola, tesoro. Qué bien que sigues tan calladito». Esa frase bastó para encenderme por dentro, pero me contuve. Teníamos que seguir el plan. «Verónica», le dije con voz débil, «¿podrías servirme un té?». Ella sonrió. «Claro, don Ernesto, con mucho gusto». Y fue ahí, justo cuando ella se giró hacia la cocina, cuando supe que el momento había llegado. Verónica caminó hacia la cocina con paso tranquilo, confiada, sin imaginar que todo lo que haría quedaría grabado para siempre. Su perfume se quedó flotando en el aire, dulce y pesado, igual que la falsedad de su sonrisa. Tomás se sentó frente a mí. Tenía la mirada perdida, los hombros caídos. Era un hombre atrapado entre la culpa y la negación. Yo lo observé unos segundos y sentí una mezcla de tristeza y rabia. «¿Cómo estuvo el viaje, hijo?», pregunté. «Bien, creo», respondió distraído. Verónica lo planeó todo. Desde la cocina se escuchó el silbido del hervidor. Ella tarareaba una canción. «Bésame mucho», si no me equivoco. Irónico. Mateo estaba junto a la estantería, fingiendo jugar con su peluche. Ricardo y Laura seguían quietos en el comedor, como si no existieran. Verónica volvió con la taza humeante y me la puso en las manos. «Aquí tiene, don Ernesto, justo como le gusta. 2 cucharadas de azúcar». Yo la observé. Sus ojos brillaban con satisfacción. «Gracias, hija», dije despacio, «siempre tan atenta conmigo». Levanté la taza hasta mis labios, fingiendo que bebía. En realidad, apenas la acerqué. Dejé que el vapor subiera, impregnando el aire con ese olor que ya me resultaba siniestro. «¿Y cómo está Mateo?», preguntó ella sin mirarlo. «Espero que no haya sido una molestia». «Ninguna molestia», contesté. «El niño es tranquilo». Ella soltó una risa suave. «Sí, tranquilo, a veces demasiado. Ya sabe cómo es, pobrecito». Mateo apretó su peluche con fuerza, pero no dijo nada. Sus ojitos miraban el suelo, igual que tantas otras veces cuando ella lo humillaba. «¿Y usted cómo se siente, don Ernesto?», insistió Verónica. «¿Ha tenido esos olvidos? ¿Las confusiones?». «A veces sí», murmuré, «pero ya no tanto.
Siento que mi cabeza está más clara últimamente. Esa frase la hizo fruncir apenas el ceño. Fue una grieta en su máscara. Lo noté. «Ah, qué bien», dijo rápido, aunque no se confíe. A su edad los cambios vienen y van. Se acomodó en el sillón frente a mí y cruzó las piernas. «¿Sabe? Tomás y yo estuvimos hablando. Creemos que lo mejor sería buscarle un lugar más cómodo donde puedan cuidarlo día y noche. Usted merece eso». Yo fingí pensar. «¿Un hogar de ancianos?» «No lo llame así, papá», interrumpió Tomás, nervioso. «Solo queremos lo mejor para ti». «Claro, claro», dije mirando a Verónica. «Me imagino que ustedes seguirán viviendo aquí mientras tanto, ¿no?» Ella sonrió, triunfante. «Sí, hasta que vendamos la casa. Sería lo más práctico». Ricardo carraspeó en el comedor, fingiendo leer un papel. Ella no lo notó. «Entonces, ¿quieren quedarse con la casa?», pregunté con calma. «No se trata de eso», dijo ella. «Solo queremos lo mejor para todos. Usted sabe, las herencias son un tema complicado. Es mejor dejar todo arreglado antes de que algo pase». Tomás bajó la mirada avergonzado. «¿Y qué pasaría, hija, si algo me pasara ahora mismo?», pregunté. Ella sonrió con ese tono dulce que tanto detestaba. «Nada grave, don Ernesto. Usted estaría en paz. Nosotros nos encargaríamos de todo». Mateo levantó la cabeza. Su mirada ardía. Yo hice un leve gesto con los dedos. Era la señal. El niño caminó despacio hacia la estantería, como si fuera a tomar un libro. Verónica lo miró de reojo. «¿Qué haces, Mateo?». Él no respondió. Metió la mano detrás de los libros y sacó la pequeña grabadora negra. La encendió con un clic. «¿Y eso?», preguntó ella, sorprendida. Mateo se paró firme y con voz clara dijo: «Esto ha estado grabando todo desde que entraste, mamá». El silencio fue tan pesado que parecía llenar la habitación. Tomás la miró sin entender. «¿Qué está pasando?», preguntó confundido. Verónica palideció. «¿Qué dices, niño? ¿Qué tonterías son esas?». Mateo respiró hondo. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo firme. «Yo puedo hablar, siempre pude, pero tú me hiciste callar. Me dijiste que si hablaba, me dormirían para siempre». Ella dio un paso hacia él. «Mateo, basta, no sabes lo que dices. Yo me...». Levanté despacio dejando la taza sobre la mesa. «Sí sabe lo que dice, Verónica, y yo también». Ella me miró. En sus ojos ya no había dulzura, solo rabia. «Usted no entiende nada, viejo». «Entiendo perfectamente. Sé lo que pusiste en mi té. Lo confirmó el laboratorio. Y tengo las notas que escribiste, tus cálculos, tus planes». Ella retrocedió un paso. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Ricardo se levantó del comedor mostrando su placa de abogado y su grabadora encendida. «Todo lo que diga a partir de ahora quedará registrado legalmente, señora Verónica». Tomás se puso de pie, confundido. «¿Qué está pasando aquí?». Mateo se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. «Papá, mamá quería matar al abuelo. Lo estaba envenenando. Tengo pruebas». Verónica gritó: «¡Cállate! Tú no sabes nada». Y en ese instante perdió la máscara. Su voz se volvió fría, cortante, como el filo de un cuchillo. «¿Sabes qué, Ernesto? Sí, te di algo. Lo hice por tu bien. Estabas sufriendo, confundido. No tenía sentido que siguieras así». El aire se volvió denso. Ricardo miró su reloj y asintió hacia Laura. Todo estaba grabado. «Entonces lo admite», dijo Ricardo con voz firme. Ella se dio cuenta demasiado tarde. Intentó correr hacia la puerta, pero yo me interpuse. «No tan rápido, hija. Ya terminaste tu papel en esta historia». Sus ojos se llenaron de odio. Y justo cuando iba a gritar algo más, escuchamos el sonido de sirenas acercándose por la calle. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. Verónica miraba por la ventana con el rostro descompuesto, como si no pudiera creer lo que pasaba. Su piel estaba pálida, los labios le temblaban, pero aún así trataba de sonreír. «No puedes probar nada», dijo con voz quebrada. «Todo eso es un malentendido».
Ricardo, sin perder la calma, levantó su grabadora. Está todo grabado, señora. Usted misma lo admitió frente a testigos. Y su hijo también habló. Ella giró hacia mí con furia. Viejo miserable, arruinaste todo. Yo la miré sin moverme. No, tú lo arruinaste cuando tocaste a mi nieto. En ese instante los golpes en la puerta retumbaron en la casa. ¡Policía, abran! Tomás, aún en shock, se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, Verónica, ¿qué hiciste? Ella trató de correr hacia la cocina, pero Ricardo fue más rápido y se interpuso. Laura abrió la puerta y 2 agentes entraron con paso firme. ¿Quién es Verónica Salazar?, preguntó uno. Ella, respondí señalándola. Intentó envenenarme durante meses. Tengo pruebas y testigos. El agente se acercó mientras el otro revisaba el lugar. Señora, está arrestada por intento de homicidio. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. Ella empezó a gritar negando todo. No es cierto. Me están tendiendo una trampa. Ese niño está loco, siempre lo ha estado. Mateo se escondió detrás de mí, temblando. Pero no lloró. Solo miraba en silencio, como si por fin entendiera que el miedo ya no tenía poder sobre él. Los policías la esposaron. Tomás dio un paso atrás, pálido, sin saber qué hacer. Yo no sabía nada, papá, te lo juro. Lo sé, hijo, le dije, aunque no estaba completamente seguro. Verónica se volvió hacia Mateo mientras la sacaban de la casa. Esto no termina aquí, ¿me oyes? Nada termina aquí. Sí termina, le respondí con voz firme. Aquí acaba todo. Cuando cerraron la puerta tras ella, el silencio se sintió como un alivio. Un silencio distinto, limpio. Ricardo apagó su grabadora y soltó un suspiro. Nunca pensé que vería algo así. Tienes más agallas que muchos hombres jóvenes, Ernesto. Yo solo asentí mirando a Mateo. Él fue quien tuvo el valor. Yo solo seguí su ejemplo. El niño me abrazó fuerte, sin decir una palabra. Sentí cómo su pequeño cuerpo se relajaba, como si todo el peso del mundo se hubiera desprendido de sus hombros. Los agentes nos tomaron declaración ahí mismo. Se llevaron los documentos, la grabación y los resultados del laboratorio. Uno de ellos, un hombre de rostro amable, se arrodilló frente a Mateo. Fuiste muy valiente, hijo. Gracias a ti, tu abuelo está vivo. Mateo bajó la mirada, pero sonrió un poco. Solo hice lo correcto, dijo bajito. Cuando la patrulla se fue, Tomás se desplomó en el sillón con las manos en la cara. No puedo creerlo. Todo este tiempo, viviendo con una asesina y sin darme cuenta. El amor ciega, hijo, le dije. Pero lo importante es que la verdad salió a la luz. Ricardo guardó sus cosas y se acercó. Mañana comenzará el proceso formal, no se preocupe, yo me encargaré de todo. Le estreché la mano. Gracias, Ricardo. Cuando se fueron, la casa quedó en calma. Solo quedábamos Mateo, Tomás y yo. Nos quedamos así, sin hablar, por varios minutos. Era como si todos necesitáramos tiempo para asimilar lo que acababa de pasar. Al final, Tomás se levantó y fue hasta su hijo. Se arrodilló frente a él con lágrimas en los ojos. Mateo, lo siento. No estuve ahí para ti. No te protegí como debía. Mateo lo miró, serio. Yo solo quería que me escucharas, papá. Lo sé, respondió Tomás rompiendo en llanto. Pero eso se acabó. Te lo prometo. Los observé abrazarse y sentí que por primera vez en años algo en mi pecho se alivianaba. Esa noche, después de que Tomás se durmió en el sofá, llevé a Mateo a su cuarto. Lo arropé, como hacía cuando era más pequeño. ¿Tienes miedo?, le pregunté. Negó con la cabeza. Ya no. Eso está bien, hijo. Ya todo pasó. ¿Y si mamá regresa algún día?, preguntó con voz temblorosa. No lo hará. Y si lo intenta, no podrá hacernos daño. ¿Prometido? Prometido. Le di un beso en la frente y apagué la luz. Me quedé un rato mirando la oscuridad del pasillo, escuchando su respiración tranquila. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Pero esa paz duró poco. A las 3 de la madrugada el teléfono sonó.
Me levanté medio dormido y contesté. Era el oficial que había llevado el caso. «Señor Ernesto, tenemos un problema». El tono de su voz me heló la sangre. «¿Qué pasó?», pregunté. Verónica logró escapar durante el traslado. Atacó a uno de los agentes y huyó en un auto robado. Estamos buscándola. El teléfono casi se me cae de la mano. ¿Cómo es posible? No lo sabemos, señor, pero debe tener cuidado. Podría intentar volver. Le recomiendo que cierre todo y no abra la puerta a nadie. Entendido, dije sintiendo cómo me temblaban las piernas. Colgué y fui directo al cuarto de Mateo. Dormía profundamente. Lo observé un momento y luego cerré todas las ventanas, aseguré las puertas y apagué las luces. La casa volvió al silencio. Pero ya no era un silencio tranquilo. Era un silencio de guerra. Sabía que ella volvería. Y esta vez no pensaba dejarla escapar. El silencio de la madrugada se volvió pesado, como si la oscuridad respirara dentro de la casa. Caminé despacio por el pasillo, con una linterna en una mano y mi viejo bastón en la otra. No tenía armas, pero después de Vietnam había aprendido que a veces la mente es la mejor defensa. Miré por la ventana. La calle estaba vacía, solo las luces naranjas de los postes iluminaban la niebla que se levantaba del suelo. A lo lejos, un perro ladraba sin parar. Sentí el sudor frío correrme por la espalda. Fui hasta el cuarto de Mateo. Dormía de lado, abrazando su peluche. Me arrodillé junto a su cama y le susurré. «Todo está bien, campeón. Estoy aquí». No me escuchó. Estaba profundamente dormido, cansado después de días de tensión. Bajé a la cocina y saqué de un cajón la vieja navaja que guardaba desde mis tiempos de servicio. No era mucho, pero me daba una sensación de control. Me serví un vaso de agua, intentando calmar los nervios. «Escapó», repetí a mi mente una y otra vez. «Escapó y vendrá por ti». Pasé el resto de la noche despierto, con los oídos atentos a cualquier ruido. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, mis párpados pesaban, pero no me permití dormir. A las 7 en punto golpearon la puerta. Casi salto del susto. Corrí hacia la ventana y vi a 2 patrullas estacionadas frente a la casa. Era el oficial Méndez, el mismo que había venido la noche anterior. «Tranquilo, don Ernesto», me dijo al entrar. «No hemos encontrado a Verónica, pero montamos vigilancia. Tenemos unidades recorriendo la zona. Ella vendrá», le aseguré. «No puede aceptar la derrota». El oficial asintió. «Lo sabemos. Vamos a quedarnos cerca. Si la ve o escucha algo extraño, llame al instante». Le agradecí y cerré la puerta. Mateo bajó en ese momento, todavía en pijama. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó con voz somnolienta. «Nada, hijo. Todo está bajo control». No quise decirle la verdad. No aún. Pasamos el día tranquilos. Tomás se fue a declarar a la comisaría. Dijo que necesitaba colaborar para limpiar su conciencia. Yo lo dejé ir. Sabía que, aunque su corazón estuviera roto, era lo correcto. A mediodía preparé sopa para los 2. Mateo hablaba más que nunca, como si quisiera recuperar todos los años de silencio. Me contaba historias de su escuela, de los dibujos que quería hacer, de cómo pensaba enseñarle a hablar a su peluche. Su voz me mantenía cuerdo. Pero a eso de las 6 de la tarde, mientras recogíamos los platos, el perro del vecino empezó a ladrar otra vez, esta vez más fuerte, más cerca. Me asomé a la ventana y vi algo que me heló la sangre. Un coche oscuro estacionado al otro lado de la calle. No era de la policía. No tenía placas. «Mateo, súbete al cuarto», le dije sin alzar la voz. «¿Por qué?». «Hazlo, hijo. Ahora». El niño obedeció sin discutir. Subió las escaleras corriendo. Yo apagué las luces de la casa y me quedé en la penumbra observando. La puerta del coche se abrió. De adentro salió una figura femenina. Incluso a la distancia supe que era ella, Verónica. Llevaba un abrigo largo y el cabello suelto, despeinado, como si hubiera pasado la noche huyendo. Caminó despacio hacia mi jardín, mirando a todos lados. Abrí la ventana apenas un poco, lo suficiente para verla con claridad. Su rostro estaba lleno de rabia y desesperación. «Ernesto», gritó desde la acera.
Sé que estás ahí. Sal, viejo cobarde. No respondí. Me robaste todo, continuó gritando. A mi familia, mi casa, mi vida. Sal, o entraré a buscarte. El perro seguía ladrando sin parar. Vi cómo se acercaba a la puerta. La golpeó con fuerza. ¡Abre! ¡No puedes esconderte! Tú y ese mocoso me van a pagar. Llamé al número del oficial Méndez con manos temblorosas. Contestó al primer timbre. Oficial, es ella. Está aquí, frente a mi casa. Manténgase adentro, señor, ya vamos. No salga, bajo ninguna circunstancia. Colgué y miré hacia la escalera. Mateo estaba arriba observando en silencio, con miedo en los ojos. Le hice una señal de que se quedara quieto. Verónica seguía golpeando la puerta. Luego intentó abrir una ventana, pero estaban todas cerradas. La escuché maldecir. No, puedes ganarme, Ernesto. No puedes. El sonido de las sirenas volvió a llenar el aire. Ella giró la cabeza, vio las luces acercándose y corrió hacia el coche. Pero el motor no arrancó. Golpeó el volante desesperada. Los agentes la rodearon en segundos. Gritó, forcejeó, pero esta vez no había escapatoria. La sacaron del auto y la esposaron mientras seguía insultándome a gritos. Yo miraba desde la ventana sin moverme. El oficial Méndez se acercó a la puerta minutos después. Ya está, don Ernesto. Esta vez no se va a ir. Será trasladada directamente a una prisión con máxima seguridad. Respiré hondo. Por fin. Mateo bajó las escaleras lentamente. ¿Se la llevaron, abuelo? Sí, hijo. Ya no volverá. Me abrazó tan fuerte que sentí su corazón latir contra mi pecho. Ahora sí se acabó todo, ¿verdad? Sí, le respondí sonriendo. Ahora empieza lo bueno. Esa noche dormimos los dos profundamente, sin miedo, sin sobresaltos, solo con el sonido del viento y la paz que llega después de sobrevivir a la tormenta. Pero yo sabía que lo peor no había sido la amenaza de muerte. Lo peor había sido el silencio de esos 8 años. Y juré que mientras viviera, ese niño nunca volvería a callar. Los días siguientes fueron extraños. La casa, que antes estaba llena de miedo, ahora se sentía diferente, más ligera, como si cada rincón respirara de nuevo. Pero al mismo tiempo, había un silencio nuevo, un silencio raro, uno que no sabía si era paz o simplemente cansancio. Mateo volvió a ser un niño normal. Empezó a hablar más, a reír, a cantar. Pasaba las tardes dibujando en el comedor, siempre con su elefante de peluche al lado. A veces me pedía que le contara historias de cuando era soldado, y yo lo hacía, aunque evitaba los detalles feos. No quería llenar su cabeza con recuerdos de guerra. Tomás venía todos los días después del trabajo. Ayudaba a reparar las cosas que hacía años estaban abandonadas. El grifo del baño, las bisagras, la cerca del jardín. Decía que era su manera de enmendar el pasado. Yo lo dejaba, no lo juzgaba. Bastaba con verlo cuidar de su hijo para saber que había aprendido su lección. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Tomás me dijo: «Papá, la policía me llamó. Dicen que Verónica fue trasladada a una prisión en Monterrey. Va a pasar muchos años allá». «Eso está bien», respondí sin levantar la mirada. «Que tenga tiempo para pensar en todo el daño que hizo». «No sé cómo pude ser tan ciego», dijo con tristeza. La defendía, aunque algo en mí sabía que había algo mal. «El amor no te hace tonto, hijo», le dije. «Te hace confiar, y a veces eso es lo que más duele». Se quedó callado un momento y luego suspiró. «Gracias por cuidar de Mateo. Si no fuera por ti no quiero ni imaginar». «No me lo agradezcas a mí», interrumpí. «Agradece a tu hijo. Él fue el valiente». Esa noche cenamos los 3 juntos. Por primera vez en mucho tiempo, hubo risas sinceras. Mateo hablaba sin parar, contándonos sus planes para cuando fuera grande. «Voy a ser dibujante, abuelo. Voy a hacer un cómic sobre un niño que vence a los monstruos, pero no con armas, sino con su voz». Sonreí. «Entonces será un héroe, igual que tú». «No, abuelo», dijo riendo. «Los héroes no tienen miedo.
Y yo sí tuve. Los héroes no son los que no tienen miedo, hijo, le dije. Son los que enfrentan el miedo y no se rinden. Él me abrazó, y esa fue la primera vez que lo vi sonreír sin esa sombra de tristeza en los ojos. Durante varias semanas, la vida volvió a la normalidad. Las patrullas dejaron de rondar la casa y el teléfono ya no sonaba con malas noticias. Pensé que todo había quedado atrás. Pero la mente, cuando ha vivido tanto miedo, no se calma de un día para otro. Algunas noches despertaba sudando, soñando que Verónica estaba parada junto a mi cama. Otras veces creía escuchar pasos en el pasillo, aunque sabía que no había nadie. Me costaba admitirlo, pero el trauma seguía ahí. Mateo, por su parte, también tenía pesadillas. A veces gritaba dormido. Corría a su cuarto y lo abrazaba hasta que se calmaba. Fue solo un sueño, hijo. Nadie puede lastimarte ahora. Pero la veo, abuelo, me decía con lágrimas en los ojos. La veo en mis sueños, mirándome, desde la puerta. Yo le acariciaba el cabello. Eso es el miedo despidiéndose. No le hagas caso. Poco a poco, los sueños fueron desapareciendo. La vida volvió a encontrar su ritmo. Un día, Mateo llegó de la escuela con una sonrisa enorme. Me escogieron para leer en la ceremonia del Día del Niño, se me dijo emocionado. Voy a leer un texto que yo escribí. ¿Y de qué trata?, pregunté. De un abuelo que fue un soldado y de un niño que aprendió a hablar para salvarlo. No supe si reír o llorar. Lo abracé fuerte. Entonces será la historia más bonita que van a escuchar. El día de la ceremonia, el auditorio de la escuela estaba lleno. Tomás y yo nos sentamos en la primera fila. Mateo subió al escenario con su uniforme escolar impecable. Cuando comenzó a leer, su voz fue firme, clara, sin temblores. Cada palabra salía con seguridad. Habló del valor, de la familia, del amor que vence al miedo. Habló de cómo el silencio puede ser tan peligroso como el mal mismo y de cómo a veces hablar es lo más valiente que uno puede hacer. Cuando terminó, todos aplaudieron. Yo tenía los ojos llenos de lágrimas, Tomás también. Esa noche, mientras regresábamos a casa, Mateo me dijo, ¿sabes qué pensé mientras leía? Que si no fuera por ti nunca habría aprendido que las palabras pueden salvar vidas. Le sonreí. Y yo aprendí que los niños pueden ser los más grandes maestros. Creí que esa sería la última lección de toda esta historia. Pero el destino, como siempre, tenía preparado un giro más. Esa misma semana recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí al instante. Ernesto, decía la primera línea, no he terminado contigo. El papel olía a perfume, el mismo perfume dulce y pesado de siempre. Era de Verónica. Cuando abrí esa carta, sentí cómo el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Las manos me temblaban. No había duda. Esa letra era de Verónica. Las letras rectas, elegantes, con esa pequeña curvatura al final de cada palabra. Me senté en la mesa, respirando hondo antes de seguir leyendo. No deberías confiar tanto en la justicia, viejo. Los muros no pueden detener a alguien que no tiene nada que perder. No me robaste solo la libertad. Me quitaste a mi hijo, mi vida, todo. Te juro que me voy a vengar. No sé cuándo, pero lo haré. Nos veremos pronto. No había firma, solo una mancha de lápiz labial rojo, al final como si hubiera sellado el papel con una sonrisa. Llamé de inmediato al oficial Méndez. Oficial, recibí una carta de Verónica. ¿Cómo dice?, preguntó sorprendido. Una amenaza, escrita a mano. No tiene sello. Lo dejaron en el buzón esta mañana. ¿Está seguro de que fue ella? Completamente. Esa letra la reconocería aunque me quedara ciego. Voy para allá, dijo sin dudar. No toque la carta. La necesitaremos para analizarla. Colgué y cerré todas las ventanas. Mateo estaba en su cuarto haciendo tareas, ajeno a todo. No quería preocuparlo, pero el miedo ya se me había metido en los huesos. Media hora después llegaron 2 patrullas. Méndez tomó la carta con guantes y la metió en una bolsa transparente. «Esto es serio», dijo mientras la examinaba. «Tendremos que investigar cómo logró enviarla.
Está bajo custodia en Monterrey, pero puede tener cómplices. ¿Y si se escapó de nuevo?, pregunté. No hay reporte de fuga, pero verificaremos. Por seguridad vamos a asignarle vigilancia las próximas noches. Asentí, aunque en el fondo no me tranquilizó. Yo conocía a esa mujer. Era astuta, paciente, como una serpiente que sabe cuándo atacar. Cuando se fueron, subí al cuarto de Mateo. Estaba dibujando. «¿Qué haces, campeón?», le pregunté con una sonrisa forzada. «Un cómic nuevo», respondió emocionado. «Se llama El abuelo y el monstruo». «¿El monstruo?». «Sí», dijo riendo. «Es una mujer mala que quería envenenar a un abuelo, pero él tenía un bastón mágico que la detuvo». Tragué saliva. «Bonita historia, hijo. Esa noche no pude dormir. Cada sonido me sobresaltaba, el crujido del piso, el viento golpeando las ventanas, hasta el tic-tac del reloj. Mi mente no dejaba de repetir esas palabras. «Nos veremos pronto». A las 3 de la mañana escuché un golpe afuera. Me levanté despacio. Tomé la linterna y la navaja. Caminé hasta la ventana del comedor y miré hacia el jardín. Nada. Solo el árbol moviéndose con el viento. Pero cuando iba de regreso al cuarto, escuché algo más. Un clic suave, como el de una puerta cerrándose. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Miré hacia la entrada. La puerta principal seguía cerrada. Fui hasta el pasillo. Todo estaba oscuro. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. «¿Quién está ahí?», dije con voz ronca. Silencio. Entonces, algo se movió en la cocina. Un ruido leve, como de pasos arrastrándose. Me acerqué despacio, con la navaja en la mano. Cuando entré no vi a nadie. Solo la ventana del fregadero abierta de par en par. El aire helado me golpeó el rostro. Cerré la ventana rápido y aseguré el pestillo. Pero justo cuando lo hice, escuché una voz detrás de mí, suave, casi un susurro. «¿Me extrañaste, Ernesto?». Me giré de golpe, y ahí estaba ella, de pie en medio de la cocina, con el mismo abrigo largo, el cabello despeinado y una sonrisa enferma en el rostro. «¿Cómo entraste?», logré decir. No fue difícil. Los policías solo vigilan el frente. Nunca piensan en la parte trasera. Avanzó un paso sosteniendo algo en la mano, una jeringa. «Esto termina hoy», dijo. «No me dejaste otra opción». Retrocedí levantando el bastón. «No vas a tocar a Mateo». Ella sonrió más. «Oh, tranquilo, él no sufrirá, solo dormirá, como tú». El sonido de sus pasos llenaba el aire. Yo sabía que no. Podía ganarle en fuerza, pero sí en cabeza. «¿Sabes qué es lo irónico, Verónica?», le dije ganando tiempo. «Pensaste que estabas jugando con un viejo débil, pero olvidaste algo». «¿Qué cosa?», preguntó deteniéndose. «Los viejos soldados nunca olvidan cómo pelear». En ese momento lancé la linterna directo a sus ojos. Ella gritó, cegada por la luz. Corrí hacia la puerta, pero tropezó conmigo y ambos caímos al suelo. La jeringa rodó por el piso. Luchamos. Sus uñas me arañaron la cara y yo traté de apartarla con el bastón. Ella gritaba como una bestia. «Te odio. Me quitaste todo». «No te quité nada. Tú elegiste el odio». Con un esfuerzo la empujé y rodé hasta la jeringa. La tomé, pero ella volvió a abalanzarse. Forcejeamos hasta que, en medio del movimiento, el metal se clavó en su propio brazo. Ambos quedamos inmóviles. Ella me miró, sorprendida. «No», susurró. La aguja seguía hundida. Intentó sacarla, pero era tarde. El líquido ya había entrado. «¿Qué hiciste?», murmuró tambaleándose. «Lo que tú planeabas hacerme», respondí con tristeza. Cayó de rodillas, los ojos desorbitados. No era así», balbuceó. Y antes de que pudiera decir algo más, su cuerpo se desplomó sobre el suelo. Yo me quedé ahí, respirando con dificultad, mirando sus manos abiertas junto a la jeringa vacía. El monstruo había caído, pero en mi pecho lo único que sentí fue un inmenso cansancio. Durante varios segundos no supe qué hacer.
El cuerpo de Verónica yacía en el suelo, inmóvil, y la jeringa seguía junto a su mano. La cocina estaba en silencio. Solo se oía mi respiración agitada. Sentí un temblor recorrerme todo el cuerpo. No era miedo, era agotamiento, un cansancio que me llegó hasta los huesos. Me arrodillé junto a ella. Su pecho apenas se movía. La volteé despacio. Sus ojos estaban entreabiertos, sin expresión, pero aún respiraba débilmente. «Verónica», susurré. No respondió. Llamé al número del oficial Méndez con las manos temblorosas. «Oficial», volvió. Dije con voz quebrada. «Está aquí. Intentó matarme». «¿Dónde está usted ahora?», preguntó con tono urgente. «En la cocina. Creo que se inyectó algo. No sé si está viva». «No se acerque. Vamos para allá». Colgué y me quedé observándola. Había tanta rabia y dolor en su rostro, incluso en ese estado, que por un momento me dio lástima. Era un monstruo, sí, pero también una mujer perdida en su propio odio. Subí corriendo las escaleras. Entré al cuarto de Mateo. Dormía profundamente, ajeno al caos. No tuve el corazón para despertarlo. Solo cerré la puerta con llave desde adentro y me senté junto a su cama, esperando escuchar las sirenas. Tardaron menos de 10 minutos en llegar. Los policías entraron, corriendo seguidos por una ambulancia. Un paramédico revisó a Verónica y confirmó lo que yo ya imaginaba. Sigue viva, pero está en estado crítico. Hay restos de sedante en su sangre. La subieron a una camilla y se la llevaron. Méndez me miró con preocupación. ¿Está bien, don Ernesto? Solo cansado. Hizo lo correcto. Tiene suerte de estar vivo. Asentí. Pero en el fondo no me sentía afortunado. Solo vacío. Cuando todo terminó, subí de nuevo al cuarto de Mateo. Lo observé dormir. Tenía el rostro tranquilo, ajeno a todo el infierno que habíamos pasado. Lo cubrí con la cobija y me senté, en silencio. El amanecer llegó sin darme cuenta. Los rayos del sol se colaron por la ventana y bañaron la habitación con una luz cálida. Por un momento pensé que todo había sido un mal sueño, pero las marcas en mis brazos y el arañazo en mi rostro me recordaron la realidad. Tomás llegó corriendo al mediodía. «Papá, el oficial me llamó. ¿Estás bien? ¿Dónde está Mateo?» «Arriba, durmiendo. Está bien». Me abrazó con fuerza. Sentí su cuerpo temblar. No puedo creer que haya vuelto. ¿Cómo lo hizo? El odio puede más que los barrotes, hijo. Nos sentamos en la sala sin decir nada por un largo rato. Al fin Tomás habló. «Los doctores dicen que está viva, pero no va a salir de cuidados intensivos en mucho tiempo. Puede quedar en coma». Asentí sin emoción. Entonces el destino decidió por mí. Pasaron los días. La policía vino varias veces a tomar declaraciones. El vecindario entero hablaba del caso. Algunos me veían con admiración, otros con miedo, pero yo no me sentía un héroe. Mateo volvió a clases. El director lo recibió con aplausos y los demás niños lo miraban con curiosidad. Algunos lo llamaban el niño que atrapó a la mala. Yo solo quería que pudiera ser un niño más, sin títulos ni sombras. Una tarde, mientras hacíamos el almuerzo, me preguntó, «¿Mamá va a morirse, abuelo?» Guardé silencio. No quería mentirle, pero tampoco herirlo. «No lo sé, hijo, está muy enferma». «¿Y si muere, va a ir al cielo?» Su pregunta me desarmó. Lo miré y le acaricié el cabello. «Eso solo Dios lo sabe, Mateo. Pero si algún día lo hace, espero que encuentre paz». Él bajó la mirada. «Yo también, abuelo. Ya no quiero odiarla». Su respuesta me sorprendió. Después de todo lo que había vivido, todavía tenía un corazón limpio. Esa noche, mientras él dormía, me senté en el porche con una taza de café. Miré el cielo estrellado y recordé a Teresa, mi esposa. Le hablé en voz baja como solía hacerlo. «Vieja, creo que ahora sí todo terminó. El niño está a salvo. Lo hicimos bien». El viento soplaba suave, como si me respondiera. Al día siguiente, recibí una llamada del hospital. Era el doctor, encargado del caso de Verónica. «Señor Ernesto, tengo que informarle que la paciente Verónica Salazar falleció esta madrugada».
No sentí alegría ni alivio, solo una profunda tristeza. «Gracias, doctor», respondí. «Que descanse en paz». Colgué y cerré los ojos. Me quedé sentado largo rato, escuchando el tic-tac del reloj. Mateo bajó al poco tiempo. «Abuelo, soñé con mamá». «¿Sí? ¿Qué soñaste?» «Que me sonreía. Me decía que ya no tenía miedo». Me quedé en silencio. A veces los niños ven más allá de lo que nosotros entendemos. «Entonces ya está en paz, hijo», le dije. Él sonrió y se abrazó a mí. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el ciclo se había cerrado. Pero el destino, como siempre, aún guardaba una última sorpresa para nosotros, porque lo que no sabía era que, antes de morir, Verónica había dejado algo más. Una verdad que cambiaría todo otra vez. El día del entierro de 1900, Verónica fue gris. No había flores, ni música, ni lágrimas ajenas. Solo estábamos Tomás, Mateo y yo, acompañados por el sonido del viento. Su ataúd descendió lentamente, y el sacerdote dijo unas palabras breves. Nadie respondió amén. Era un silencio raro, no de tristeza, sino de cansancio. Tomás miraba el suelo sin saber si llorar o agradecer. Mateo sostenía mi mano con fuerza, pero sin miedo. Cuando todo terminó, nos quedamos solos frente a la tumba. «Papá», dijo Tomás con voz temblorosa, «no sé qué sentir. Era mi esposa, pero también fue quien casi destruye esta familia», completé. «Y aún así murió siendo humana. Tal vez eso baste». Mateo dejó una pequeña flor sobre la tierra. «Ya puedes descansar, mamá», susurró. No hubo más palabras. Nos fuimos en silencio. Esa noche, cuando llegamos a casa, encontramos un sobre en la puerta. Era blanco con mi nombre escrito otra vez en esa letra elegante que tanto temía. Me quedé helado. «¿Otra carta?», preguntó Tomás preocupado. Asentí. Pero esta vez la caligrafía era más débil, como escrita con manos cansadas. Lo abrí despacio. Dentro había una hoja doblada y una pequeña llave plateada. La carta decía: «Si estás leyendo, esto es porque ya no estoy viva. No me pidas perdón ni me lo des. No lo merezco. Pero antes de irme quiero que sepas algo. Mateo sí es tu nieto. El resultado de ADN que encontró fue falso. Lo fabriqué para castigarte por despreciarme. Tomás nunca supo nada. Esa llave abre una caja en la vieja casa de mis padres. Allí guardé la prueba verdadera. Cuida de Mateo porque él fue lo único bueno que hice en esta vida. Adiós, Ernesto». Leí esas líneas una y otra vez, sin poder creerlo. Tomás me miraba confundido. «¿Qué dice papá?». No supe qué responder. Solo le entregué la carta. Cuando la leyó, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Entonces, ¿Mateo sí es mi hijo?», asentí. «Sí, hijo, lo es». Tomás se cubrió el rostro y lloró en silencio. Mateo, que estaba en el sofá, nos miraba sin entender. «¿Por qué lloran?». Lo abracé con fuerza. «Porque a veces el dolor también trae verdades bonitas. Hijo». Al día siguiente, fuimos a la casa vieja de los padres de Verónica. Era una vivienda abandonada, cubierta de polvo y telarañas. En el dormitorio principal encontramos un pequeño cofre oxidado. La llave encajó perfectamente. Dentro había una carpeta con documentos médicos y una prueba de ADN verdadera. El resultado estaba claro: 99,9% de paternidad. Mateo miraba en silencio mientras su padre lloraba de alegría. «Nunca debí dudar», dijo Tomás entre sollozos. «Nunca». Le puse una mano en el hombro. «No lo sabías, hijo. Nadie podía imaginar tanta maldad». Tomás abrazó a Mateo con fuerza, como si temiera perderlo de nuevo. «Eres mi hijo, ¿me oyes?». «Mi hijo». El niño sonrió. «Lo sé, papá. Siempre lo supe. Salimos de aquella casa dejando atrás los fantasmas. Mientras caminábamos por el patio, una mariposa blanca pasó frente a nosotros. Mateo la siguió con la mirada. «Mira, abuelo, dicen que las mariposas son almas que ya están en paz». Sonreí. «Entonces tu madre por fin la encontró». Regresamos a casa al atardecer.
Esa noche cenamos los tres juntos, en silencio, pero con el corazón más ligero. Sentía que al fin la historia había cerrado su círculo. Pasaron los meses. Mateo volvió a la escuela y empezó terapia. Hablaba sin miedo, reía sin contenerse. A veces me pedía leer juntos en voz alta, como si quisiera recuperar cada palabra que se había guardado durante años. Tomás consiguió un nuevo trabajo y empezó a reconstruir su vida. De vez en cuando, aún se quedaba mirando al vacío, como buscando respuestas que ya no importaban. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, me dijo: «Papá, no sé cómo agradecerte. Si no fuera por ti, ni Mateo ni yo estaríamos vivos». «No me agradezcas», le respondí. «Agradece a ese niño que tuvo el valor de hablar cuando nadie lo escuchaba». Mateo apareció justo en ese momento, con una libreta en las manos. «Abuelo, terminé mi historia. ¿Quieres leerla?» «Claro, hijo». Me senté en la mecedora y él empezó a leer en voz alta. Había una vez un niño que no hablaba porque tenía miedo. Pero un día el miedo se fue y su voz salvó a su abuelo. Desde entonces entendió que las palabras son más fuertes que cualquier veneno. Cuando terminó, lo abracé. «Es perfecta, hijo». Él sonrió. «La voy a mandar a un canal de YouTube que cuenta historias. Se llama Relatos de un viejo. Quiero que todos la escuchen». Reí, con lágrimas en los ojos. «Entonces tu historia vivirá para siempre». El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja. En ese momento entendí algo. La guerra había terminado hacía mucho, pero mi verdadera batalla fue proteger a ese niño. Y ganarla me devolvió la vida. Porque al final, no fue mi experiencia, ni mi fuerza, ni mi pasado de soldado lo que me salvó. Fue la voz de un niño, una voz que nació del silencio y que cambió todo para siempre. Fin.